Desde hace miles de años el símbolo del yin y yang ha fascinado a la humanidad. Dos mitades opuestas, una negra y otra blanca, girando en perfecta armonía. Es simple pero profundamente enigmático. Representa el equilibrio del universo, la dualidad que existe en todo. El día y la noche, la vida y la muerte, la calma y la tormenta. Sin embargo, detrás de su aparente sencillez se esconde una historia milenaria que entrelaza filosofía, astronomía, religión y espiritualidad. El yin y el yang no nacieron como un simple diseño gráfico, sino como una idea, una forma de comprender la realidad. Surgió en la antigua China mucho antes de que existieran los imperios, los templos o los textos sagrados. Era un concepto que buscaba responder una pregunta fundamental. ¿Cómo puede existir la armonía en un mundo lleno de fuerzas contrarias? Para los primeros sabios chinos, el universo no estaba gobernado por dioses caprichosos, sino por ciclos naturales. La luz que da paso a la oscuridad, la semilla que muere para dar vida a una planta, el silencio que precede al trueno. Todo tenía su contrario, y ambos aspectos eran necesarios. Sin noche, el día no tendría sentido. Sin invierno, la primavera no tendría valor. Así, con el paso de los siglos, esa observación se convirtió en una filosofía de vida. Lo que hoy conocemos como el símbolo del yin y yang, el círculo dividido en dos partes opuestas que se complementan, es solo la representación visual de una idea mucho más profunda, la del equilibrio universal. Pero ¿de dónde surgió exactamente esta visión? ¿Quiénes fueron los primeros en darle forma? Y sobre todo, ¿cómo logró trascender miles de años y culturas hasta convertirse en uno de los íconos más reconocibles del mundo? La historia del yin y yang es en realidad la historia de cómo el ser humano aprendió a ver el mundo no como una lucha entre opuestos, sino como una danza eterna entre fuerzas que se necesitan mutuamente. Para comprender el origen del yin y yang, debemos viajar miles de años atrás, hasta los albores de la civilización china, cuando los antiguos sabios observaban el cielo en busca de patrones. En aquel tiempo, la humanidad dependía por completo de la naturaleza. Las lluvias, las estaciones, los movimientos del sol y la luna dictaban la vida, la cosecha y la supervivencia. No existía aún el símbolo, pero ya existía la idea. Se cree que los primeros rastros del pensamiento yin-yang aparecieron durante el período de los reinos combatientes, alrededor del siglo IV a.C., aunque sus raíces podrían ser mucho más antiguas. Los observadores de aquel tiempo notaron cómo el universo se movía en ciclos. El día se transformaba en noche, el verano en invierno, la vida en muerte y la muerte en vida. No había un principio sin un fin, ni una luz sin una sombra. Todo estaba conectado. En la cosmología china, esta dualidad fue vista como la esencia misma del universo. El yin representaba lo oscuro, lo receptivo, lo femenino, lo frío y lo pasivo. El yang, en cambio, simbolizaba la luz, la acción, lo masculino, lo cálido y lo activo. Pero lo más importante era que ninguno de los dos podía existir sin el otro. Cuando el yin alcanzaba su punto máximo, nacía el yang y viceversa. Los antiguos filósofos veían estas fuerzas reflejadas en el cielo. El sol y la luna eran sus manifestaciones más visibles. Uno iluminaba el día y el otro dominaba la noche. Incluso las sombras proyectadas por un palo en el suelo, medidas por los primeros astrónomos, se usaban para entender el movimiento del yin y el yang a lo largo del año. Así se comenzó a trazar la relación entre el cosmos y la vida humana. Esta concepción del equilibrio natural no solo era una observación física, sino también una guía moral y espiritual. El yin y el yang explicaban no solo el universo, sino también el comportamiento humano, la salud, las emociones y el destino. Era el principio de una forma de pensamiento que unía la ciencia con la filosofía y que pronto influiría en toda la cultura china. El yin y el yang eran más que opuestos, eran complementarios, dos mitades de una misma totalidad. Y en esa visión, el equilibrio no era algo que se alcanzara una vez, sino un proceso constante, una búsqueda eterna. Si hay un texto que ayudó a cimentar la idea del yin y yang, ese fue el I Ching, o Libro de los Cambios. Considerado una de las obras más antiguas y sagradas de China, el I Ching no es solo un tratado filosófico, es un mapa del universo, una guía para comprender cómo las fuerzas opuestas se transforman y fluyen. Su origen se remonta, según la tradición, a más de 3000 años antes de nuestra era, cuando los primeros sabios intentaban descifrar los misterios del destino.
En este texto, el mundo se describe como una secuencia infinita de cambios. Nada permanece estático. Todo se mueve, se transforma y renace. Y en el corazón de ese movimiento se encuentran el yin y el yang. El I Ching utiliza líneas continuas y partidas, símbolos de lo masculino y lo femenino, lo activo y lo pasivo, para construir los trigramas y hexagramas, combinaciones que representan diferentes estados del universo. Cada uno de ellos es una imagen del equilibrio dinámico entre ambas fuerzas. Por ejemplo, cuando el yin crece, el yang disminuye, y cuando el yang alcanza su punto máximo, el yin comienza a surgir. Este ciclo eterno se asemeja al cambio de estaciones, al flujo del agua o al latido del corazón humano. En el pensamiento del I Ching, incluso los eventos humanos, como la fortuna, el conflicto o la armonía, son parte de este equilibrio cósmico. Con el tiempo, esta visión trascendió lo filosófico y se volvió una herramienta de sabiduría práctica. Los sabios y gobernantes consultaban el I Ching para tomar decisiones, interpretar señales o buscar armonía en tiempos de caos. Pero más allá de la adivinación, su propósito era enseñar que todo en la vida está sujeto al cambio y que la verdadera sabiduría consiste en fluir con ese cambio, sin resistirse. El I Ching consolidó la idea de que el universo no se rige por el azar, sino por la interacción continua de fuerzas complementarias. Gracias a él, el yin y el yang pasaron de ser una intuición ancestral a convertirse en una doctrina filosófica estructurada, una forma de entender la existencia en todas sus dimensiones, natural, humana y espiritual. El símbolo que hoy conocemos aún no existía, pero su esencia ya estaba ahí. El equilibrio dinámico entre lo claro y lo oscuro, lo visible y lo oculto, lo eterno y lo efímero. Era el comienzo de una idea que cambiaría la manera en que el ser humano percibe el orden del universo. Con el paso de los siglos, la idea del yin y yang se entrelazó con una de las corrientes más influyentes de toda la historia, el taoísmo. Esta filosofía, atribuida al sabio Lao Tse, nació alrededor del siglo VI a.C. y tuvo como texto fundamental el Tao Te Ching, una obra que profundiza en el equilibrio del universo y la naturaleza cambiante de todas las cosas. El taoísmo no veía al yin y al yang como simples opuestos, sino como expresiones del Tao, una fuerza invisible, eterna e indescriptible que sostiene toda la existencia. El Tao no es un dios ni una energía personal, es el flujo de la vida misma, la corriente que conecta todo lo que existe. En palabras de Lao Tse, el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Esa frase resume la esencia de su pensamiento. Lo más profundo no puede ser explicado, solo experimentado. En este contexto, el yin y el yang son los dos polos mediante los cuales el Tao se manifiesta. El yin representa la oscuridad, la quietud, la profundidad. El yang simboliza la luz, el movimiento y la expansión. Uno se repliega, el otro avanza. Uno descansa, el otro actúa. Pero ambos están unidos en un ciclo infinito de transformación. Ninguno puede dominar al otro sin destruir el equilibrio del todo. El taoísmo enseñaba que la verdadera sabiduría consistía en vivir en armonía con el flujo natural del Tao, sin forzar los acontecimientos. Esta idea se conoce como Wu Wei, que puede traducirse como no acción o acción sin esfuerzo. Significa actuar de forma natural, en el momento y la medida justos, sin resistencia ni exceso. Así, el ser humano puede alinearse con la energía del universo en vez de luchar contra ella. Esta filosofía impregnó todos los aspectos de la cultura china: la medicina, el arte, la política y hasta la guerra. Desde la manera de respirar en la meditación hasta las estrategias de combate del Tai Chi Chuan, todo reflejaba el principio de equilibrio entre yin y yang. En el pensamiento taoísta, la existencia no es una batalla entre el bien y el mal, sino un baile cósmico entre fuerzas que se necesitan. La noche no se opone al día, lo prepara. La muerte no es un final, es el retorno al Tao. Y el ser humano, en medio de todo, es solo un reflejo de ese equilibrio universal. Fue gracias al taoísmo que el yin y el yang dejaron de ser solo conceptos filosóficos para convertirse en una guía espiritual, una forma de vida. Y, aunque el símbolo aún no se había plasmado gráficamente, su significado ya se sentía en el corazón de una civilización que veía la armonía como la clave de la existencia. Durante siglos, el concepto del yin y yang fue más una idea que una imagen. Se transmitía en poemas, tratados filosóficos y enseñanzas orales, pero no existía un símbolo concreto que lo representara visualmente. Sin embargo, hacia el siglo XI, durante la dinastía Song en China, algo cambió. Fue en esa época cuando comenzó a tomar forma el emblema que hoy reconocemos en todo el mundo.
El Taijitu, el famoso círculo dividido en blanco y negro con dos puntos opuestos dentro. El primer registro conocido de una versión temprana del símbolo proviene del filósofo Zhou Dunji, 1017-1073, uno de los pensadores más importantes del neoconfucianismo. En su obra Taijitu Shuo, que se traduce como Explicación del diagrama del Supremo Último, Zhou describió cómo del Tao o Supremo Último surgían las dos energías cósmicas, el Yang, el principio activo, y el Yin, el principio receptivo. De su interacción nacían los 5 elementos del universo: fuego, agua, madera, metal y tierra, y de ellos toda forma de vida. El diagrama que acompañaba su tratado mostraba un círculo dividido en 2 espirales, una clara y otra oscura, que se curvaban armoniosamente. Cada una contenía un pequeño punto del color opuesto, reflejando una idea poderosa. En el corazón de la luz siempre hay una sombra, y dentro de la oscuridad siempre hay una chispa de luz. Ninguna puede existir sin la otra. Esa dualidad infinita quedó plasmada por primera vez en una figura visualmente perfecta. El Taijitu no fue solo un diseño decorativo, sino una representación visual del movimiento eterno del universo. La curva central sugiere que el cambio nunca es abrupto. La energía fluye suavemente de un polo al otro. La presencia de los puntos indica que cada fuerza lleva en sí el germen de su opuesto. Así, cuando el día alcanza su punto más brillante, ya comienza a gestarse la noche. Cuando la vida florece, también nace el ciclo que la conducirá a la muerte y al renacimiento. Con el tiempo, este símbolo fue adoptado y reinterpretado por distintas corrientes filosóficas, espirituales y artísticas. En la pintura, la caligrafía y la arquitectura, el equilibrio entre yin y yang se convirtió en una fuente de inspiración. Su forma circular también evocaba la idea de totalidad, el flujo constante entre el inicio y el fin, sin rupturas ni límites. Así, el Taijitu se consolidó como el emblema universal del equilibrio, un símbolo que condensaba siglos de pensamiento, mitología y sabiduría oriental en una imagen simple pero infinitamente profunda. Con el paso de los siglos, el símbolo del yin y el yang dejó de ser solo un concepto filosófico reservado a sabios y eruditos para convertirse en una fuerza que moldeó la vida diaria de millones de personas. En la antigua China, esta dualidad cósmica comenzó a reflejarse en casi todos los aspectos de la existencia, desde la medicina, la alimentación y la agricultura, hasta la arquitectura, la música y las relaciones humanas. En la medicina tradicional china, el equilibrio entre yin y yang se consideraba esencial para mantener la salud. El cuerpo humano, al igual que el universo, era un sistema donde ambas energías debían coexistir en armonía. Si el yin, asociado con lo frío, lo húmedo y lo pasivo, dominaba en exceso, podían aparecer enfermedades relacionadas con la debilidad o la falta de energía. En cambio, si el yang, calor, actividad, expansión, se desbordaba, surgían dolencias inflamatorias o de exceso. Los médicos, como los antiguos practicantes del arte curativo, buscaban restaurar ese equilibrio mediante la acupuntura, las hierbas medicinales y la dieta. En la alimentación, este principio también tenía un papel clave. Los alimentos eran clasificados según su naturaleza yin o yang. Por ejemplo, las comidas frías o refrescantes como el pepino, el tofu o el té verde eran yin, mientras que el jengibre, la carne roja y las especias eran yang. La combinación adecuada de ambos tipos no solo equilibraba el cuerpo, sino también el espíritu. Comer en exceso de un solo tipo de energía se veía como una forma de romper la armonía interior. Incluso en la arquitectura tradicional, el principio se manifestaba. Los templos, las casas y los jardines eran diseñados para reflejar el flujo natural del yin y el yang. El Feng Shui, arte milenario que busca armonizar los espacios, se basa justamente en la interacción de estas energías. Un jardín con equilibrio entre el agua, yin, y la piedra, yang, o una casa orientada de modo que reciba luz pero conserve sombra, no solo eran agradables a la vista, sino espiritualmente saludables. Hasta en la música y el arte se hacía evidente esta filosofía. Los instrumentos de cuerda representaban lo suave y receptivo, mientras que los de percusión simbolizaban lo activo y dinámico. La pintura con tinta negra y agua, donde la luz y la sombra se mezclan en trazos fluidos, se consideraba una expresión visual perfecta del yin y el yang. Este modo de ver el mundo enseñaba que nada está completamente separado. La alegría y la tristeza, la vida y la muerte, el movimiento y el reposo, todo forma parte de un ciclo continuo. Los antiguos chinos no buscaban eliminar lo negativo, sino integrarlo en una danza equilibrada que reflejaba la esencia misma de la existencia. El yin y el yang no eran simples ideas, eran una manera de vivir en armonía con el universo, entendiendo que cada acción humana tenía un eco en el todo. En la antigua China, el concepto del yin y el yang
trascendió el ámbito filosófico y cotidiano para convertirse en el núcleo de las prácticas espirituales y alquímicas del taoísmo. Los sabios taoístas veían en esta dualidad no solo una explicación del mundo visible, sino también una guía para alcanzar la inmortalidad espiritual y la unión con el Tao, la fuerza universal que sostiene todas las cosas. En los templos y montañas sagradas, los alquimistas taoístas dedicaban su vida a comprender el equilibrio entre estas dos energías. Para ellos, el cuerpo humano era un microcosmos del universo, un pequeño reflejo del orden cósmico. Creían que dentro de cada persona existían el yin y el yang, representados por el aliento vital, qi, que fluía a través de canales invisibles llamados meridianos. Cuando ese flujo se interrumpía, la armonía se rompía, dando paso a la enfermedad o la confusión espiritual. El objetivo de la alquimia interna, Neidan, era refinar y transformar esas energías opuestas hasta lograr una unión perfecta entre ellas, lo que se conocía como el elixir dorado o elixir de la inmortalidad. Este proceso no se trataba de crear oro físico, sino de alcanzar un estado de equilibrio absoluto donde el espíritu humano se fundía con el Tao. Las meditaciones, los ejercicios respiratorios, el movimiento del tai chi y las prácticas sexuales rituales eran parte de esa búsqueda, orientadas a armonizar el yin, la energía esencial pasiva, con el yang, la energía vital, activa. El taoísmo enseñaba que el universo surgió de una unidad original llamada el Wuyi, el vacío supremo, del cual emergieron el yin y el yang. De su interacción nació todo lo que existe: el cielo, la tierra, los seres vivos, el tiempo y el destino. En este sentido, comprender el yin y el yang no era solo estudiar la naturaleza, sino entender la raíz misma de la existencia. Los monjes y filósofos taoístas como Ge-hong y Shangbo Duan dejaron tratados donde explicaban que la armonía de estas fuerzas era esencial para la evolución del alma. Si el yang dominaba, el individuo se volvía impulsivo y agresivo. Si el yin prevalecía, caía en la pasividad y la melancolía. Solo quien aprendía a equilibrarlos alcanzaba el estado de ser verdadero, aquel que vivía en paz con el flujo eterno del Tao. Incluso la iconografía taoísta adoptó el símbolo del Taijitu, el círculo que representa el yin y el yang entrelazados, como un recordatorio de que toda oscuridad contiene una chispa de luz, y toda luz lleva una sombra. La espiritualidad taoísta no buscaba eliminar una parte de la existencia, sino reconciliar ambas, aceptando que el universo entero respira en ese constante ciclo de creación y disolución. El yin y el yang, en la tradición taoísta, se convirtieron así en una llave hacia la iluminación, un mapa simbólico que mostraba cómo transformar la dualidad en unidad y cómo encontrar la inmortalidad no en el cuerpo, sino en la comprensión profunda de la armonía universal. Con el paso del tiempo, el símbolo del yin y el yang dejó de ser un concepto exclusivamente oriental para transformarse en un emblema de equilibrio universal reconocido en todo el mundo. Desde la filosofía hasta la psicología, desde el arte contemporáneo hasta la cultura pop, esta antigua idea china ha seguido evolucionando, adaptándose a nuevas épocas y contextos sin perder su esencia. Durante el siglo XX, el auge de la globalización y el interés occidental por las tradiciones orientales llevaron al yin y el yang a convertirse en un símbolo intercultural. Filósofos, psicólogos y pensadores encontraron en él una representación poderosa del equilibrio interior. El psicólogo suizo Carl Jung, por ejemplo, vio en esta dualidad una analogía con los aspectos inconscientes y conscientes de la mente humana. El yin como el misterio del inconsciente, el yang como la claridad de la razón. De ese modo, la idea ancestral de armonía energética se reinterpretó como un símbolo de integración psicológica y espiritual. En el arte, el diseño y la moda, el círculo del Taijitu, blanco y negro con sus puntos opuestos dentro de cada mitad, se convirtió en un icono visual que trasciende culturas. Representa no solo el equilibrio, sino también la complementariedad. La luz no puede existir sin la sombra, el movimiento sin la quietud, el amor sin la pérdida. Este símbolo comenzó a verse en murales, tatuajes, logotipos e incluso en películas, como un recordatorio de la unidad que subyace en toda contradicción. En la cultura contemporánea, el yin y el yang también ha influido en disciplinas como la medicina alternativa, la terapia energética y el bienestar emocional. Muchas prácticas modernas, como el yoga, la meditación o el mindfulness, han integrado este principio, adaptándolo a la vida occidental como una herramienta para lograr equilibrio mental y físico. En un mundo cada vez más acelerado, donde el estrés y la desconexión interior son comunes, la filosofía del yin y el yang ofrece una invitación a reconectarse con el ritmo natural de la vida, aceptando los contrastes como parte del crecimiento.
Incluso en la ciencia moderna, algunos investigadores han encontrado paralelismos entre este antiguo concepto y las leyes de la física, como la dualidad onda-partícula o el equilibrio dinámico de los sistemas naturales. Aunque desde perspectivas muy distintas, ambos enfoques coinciden en algo esencial. El universo no se sostiene en la rigidez, sino en la interacción constante de fuerzas opuestas. Hoy, más de 2 milenios después de su nacimiento, el yin y el yang sigue siendo una brújula simbólica que trasciende religiones, fronteras y lenguas. Es una lección simple y profunda. Todo en la vida está conectado. Todo necesita su contrario, y solo en el equilibrio entre ambos extremos encontramos la verdadera armonía. Así llegamos al final de este recorrido por la fascinante historia del yin y el yang, un símbolo que nació en la antigua China y que hoy sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Hemos visto cómo surgió de las observaciones de la naturaleza, cómo se transformó en una filosofía de vida y cómo su mensaje de equilibrio entre fuerzas opuestas continúa siendo tan vigente como hace miles de años. El yin y el yang nos recuerdan que nada existe de manera aislada, que la luz necesita de la oscuridad para brillar, que el silencio da sentido al sonido y que los momentos difíciles también forman parte del ciclo que nos lleva al crecimiento. En un mundo lleno de extremos, este símbolo milenario nos invita a buscar la armonía en medio del caos, a entender que no se trata de vencer a la oscuridad, sino de aprender a convivir con ella. Desde la medicina tradicional china hasta la cultura pop, el yin y el yang han demostrado que las dualidades no son enemigas, sino compañeras. Son la danza eterna del universo, un recordatorio de que todo está conectado y de que el equilibrio, aunque a veces parezca inalcanzable, siempre es posible. Y si disfrutaste conocer esta historia tanto como yo disfruté contártela, no olvides suscribirte a Historia en Bits, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y dejar tu comentario contándome ¿qué representa para ti el equilibrio entre el yin y el yang? Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por los orígenes del mundo. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos desenterrando los misterios y las historias que dieron forma a nuestra humanidad. Hasta pronto, y recuerda, todo en el universo respira en pares.